Dice la palabra de Dios en Esdras capítulo 7 versículo 10 que Esdras dispuso su corazón para estudiar la palabra de Dios, para entenderla y para enseñarla a las demás personas. Es decir, que lo primero que vamos a hacer en esta mañana es disponer nuestro corazón, porque sé que Dios lo trajo aquí, como dice mi hermana, alimentarnos con agua fresca, que nada nos distraiga, sino que sea el Espíritu Santo de Dios el que ministre en nuestro corazón. Amén. Le invito a que cierre por un momento sus ojos y vamos a orar a nuestro Padre. Papá, te damos gracias por tenernos hoy en este lugar. Señor, tú nos amas y tú nos has escogido, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor, para bendecirnos, para levantarnos, para hacernos libres, pero también para ayudar a otros, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús yo te pido, Padre, que tú seas tocando cada una de nuestras vidas, Señor. Necesitamos ser libres de todo temor, libres de todo paradigma, libres aún de toda atadura, Señor, que se impone muchas veces en nuestras vidas y que nos impide avanzar, Señor. Hoy libres en ti y para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bueno, yo le doy gracias a Dios por estar hoy con ustedes. Estamos en el marco de nuestra asamblea regional de este sector y yo le doy gracias a Dios porque nuestra cruzada cristiana es el valor más importante que tiene, es su gente. Amén. La Cruzada Cristiana es una misión que durante más de 45 años ha estado trayendo la palabra de Dios. Y aquí en Medellín, la iglesia central, yo sé que Dios va a hacer cosas grandes y que Dios los va a impulsar a nuevos tiempos para la gloria de su nombre. Amén. Vamos a ir al Salmo capítulo 23. Y yo sé que este salmo, figura dentro de aquellos pasajes bíblicos que los cristianos más no sabemos. No es el que más usamos, pero sí está en el top 5. ¿Cuál cree usted que es el versículo que más usamos los cristianos en Latinoamérica? Muy bien, hermana. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces se hace ese estudio y también se encuentra que el Salmo 23 es uno de los capítulos que más usamos los cristianos y gracias a él entendemos que el Señor es nuestro pastor. Amén. Entonces empezamos con nuestro versículo 1. Dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. Me guiará confortará mi alma. Versículo 3, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y vamos al versículo 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Amén. Hasta ahí. Este mismo versículo en Nueva Traducción Viviente dice: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Amén. Entonces está hablando el salmista acerca de un valle oscuro, acerca de una situación, y es la situación que vivimos todos en diferentes momentos de nuestra vida. Aun cuando sabemos que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará, vienen momentos de temor, porque también vienen momentos de estar en valles oscuros. Y a veces pensamos, el valle oscuro es cuando se me muere alguien, o el valle oscuro es cuando me quedo sin empleo, o cuando pierdo a alguien, una relación significativa. Cuando allá en Bogotá decimos cuando ando entusado, ¿sí? Cuando ando despechado por algo que me ocurrió y con otra persona no era lo que yo pensaba, perdí una relación quizás y ese es un valle oscuro, porque son momentos en los que quizás decimos no, fue lo más terrible, pero resulta, mis queridos hermanos, que aunque no estemos en esa situación extrema, a diario nosotros tenemos que enfrentar momentos en los cuales no sabemos qué es lo que viene. Muchas veces nos hablan de noticias difíciles, nos hablan de la situación como está Colombia, problemas que tenemos que al parecer no puede ser lo más trascendental, pero que a veces por causa de los temores nos impiden seguir adelante. Y por eso el salmista está diciendo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Porque una de las cosas que más enfrentamos en la vida se llama temor.
Y a veces nosotros no lo desenmascaramos o nosotros no lo dejamos ver o no se manifiesta en nuestras vidas como el temor. ¿Y qué es lo que Dios quiere desarrollar en nosotros? Una completa confianza, una completa paz de que Dios nos ayuda a enfrentar cada situación de la vida. Una tranquilidad de que podemos caminar con Él confiados en santidad y nada nos va a ocurrir. Y por supuesto que entre la declaración y la realidad que nos dice el Salmo, no temeré mal alguno, esta es una declaración de fe. Pero muchas veces sí hay temores en nuestro corazón. El salmista está expresando esta verdad humana, temor. ¿Qué es el temor? El temor es la sospecha de que algo es malo o puede llevar un efecto perjudicial o negativo. Y bueno, algo yo quiero decirle, quizás ustedes no me conocen, van a conocer un poquito de mí a través de lo que vamos a hablar, porque si bien es algo que el Señor me ha permitido tener que enfrentar a lo largo de la vida, y es que cuando somos criados quizás en un contexto en el que hemos sufrido o en el que hemos sido sobreprotegidos, los temores a veces gobiernan, o cuando otras personas sembraron temores en nuestro corazón. Recuerdo mucho una película que se llama Buscando Nemo. ¿Alguna vez vieron Buscando Nemo? Entonces el papá de Nemo siempre, pues como era el último, el más consentido, el que tenía su aletica como un poquito fallando, él siempre lo tenía ahí, guardadito, protegido. Pero por alguna situación de la vida, el hijo se va, se pierde, y él tiene que salir de su comodidad y el hijo tiene que ir a enfrentar ciertas cosas en la vida. Y el papá de Nemo, él se encuentra a una amiga, esa amiga se llama Dory, que si recuerdan decía algo y al ratico ya se le estaba olvidando, frases sabias, pero una de las frases sabias de ella, y él le dice, no, es que yo no quiero que a mi hijo le pase nada. Y Dory le dice, pero si tú quieres que no le pase nada, pues no va a vivir nada, no va a experimentar nada, no se va a tener que enfrentar a algo. Y hoy en día estamos hablando de una sociedad que se está levantando de niños y de jóvenes emocionalmente muy débiles, porque nos dedicamos a dar palabras excesivas de afirmación, a decirles que todo iba a estar bien, y cuando enfrentan la vida y ven la realidad, muchas veces tienen un choque. Entonces eso era lo que pasaba, él siembra ese temor y el temor empieza a controlar la vida, bueno, en este caso del personaje de la película, pero hay personajes bíblicos y aún en nosotros mismos cuando el temor nos controla, y esto se desarrolla desde lo más sencillo hasta lo más grande en nuestra vida, y vamos a ir mirando cómo. Ejemplo personal, me gustan mucho los toboganes, el problema es que tengo vértigo y cuando me subo para lanzarme del tobogán, ya estoy, mejor dicho, súper asustada. Y recuerdo pero igual lo hago. Recuerdo un momento particular en el que estaba en Piscilagua, allá cerca de Bogotá, y me lancé por todos así con el susto, pero me gusta como esa adrenalina que se siente. Pero llegué a uno que es allá, entonces es recto, es abierto, y desde fuera se veía como si la persona baja, sale un poquito y vuelve y entra en el tobogán. Algunos dirían, yo no pago para que me asusten, ¿sí? No, yo para qué voy a pagar para que me asusten allá. Entonces yo dije, no, yo tengo que por lo menos salir de ese, y subo las escaleras, eso es un tramo bastante largo porque es muy alto, me aguanto el sol y llego allá y siento el temor más grande, siento la angustia más grande, y es un momento en el cual tengo que pensar y decir delante del Señor, y ponerme a orar ahí y decirle, Dios, tengo mucho susto, tanto que el muchacho que estaba ahí dirigiendo el tobogán me dice, pues si no quieres no te lances. Yo le dije, no, espérame un momentico, y me fui para una esquinita y la verdad me puse a orar y yo dije, Señor, ¿cómo así que me va a pegar esa subida y voy a hacer todo esto para devolverme? No, es más rápido bajar por el tobogán. Y me fui y me senté y me lancé, gracias a Dios. Pero nos damos cuenta como a veces cuando no enfrentamos los temores, hay ciertas cosas en nuestra vida que son topes que no avanzamos, que no superamos. Y por más de que pase el tiempo, yo puedo estudiar, yo puedo orar mucho, pero si yo no decido enfrentar qué es lo que está ocurriendo en la vida y qué es lo que no me deja avanzar, hasta ahí voy a llegar. ¿Qué pasa y cuáles son los peligros de vivir en temor?
En primer lugar, cuando una persona vive con temor, se imagina cosas que no son. ¿Cómo es un celoso o una celosa? Cualquier cosita que pasa, pero tal cosa, o sea, es delicado y es sufriente. Exacto, hermana, ni vive ni deja vivir, no puede estar tranquilo y es un temor. Entonces nos imaginamos cosas que no son, pensando en peligros inexistentes. Pero mire que los grandes hombres de Dios también tuvieron que enfrentar este tipo de situaciones. Cuando Abraham se traslada con su esposa, bueno, ellos iban de un lugar a otro, llegan a cierta ciudad y le dice: Sara, mi amor, usted está muy bonita, muy linda, ¿qué tal que usted me llegue allá a esa tierra y vean que yo soy su esposo y a mí me maten porque usted es tan linda para quedarse con usted? ¿Sí? ¿Qué dicen las mujeres? La negó. Y bueno, ella hace caso de su esposo, pero no se podía ocultar una realidad evidente y en algún momento los pillaron por ahí dándose cariñito. Y el rey de esa ciudad les dice: ¿cómo así que usted no dijo la verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Y le tiene que confesar, y el rey le dice: no, para nada. El peligro es que al haber usted negado eso, más bien otro hombre se hubiera querido tomarla por esposa. Pero démonos cuenta cómo muchas veces nos imaginamos cosas que no son. Nos invalidamos a nosotros mismos cuando Dios ya ha dicho que en Él todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nosotros mismos a veces ya estamos declarando la derrota sobre muchas áreas de nuestra vida antes de que empiece. Yo no sé si eso ocurre por acá, pero alguna vez estando yo en mi iglesia, bueno, Dios me dio el privilegio de abrir una iglesia, de abrir un campo blanco, y fue creciendo la congregación y empezaron a llegar parejas. Y resulta que una de las cosas que veíamos eran muchas parejas en unión libre. Entonces yo empecé a averiguar, porque ya queríamos ayudarlos a que se casaran, que santificaran su relación, y me decían: no, es que hay un dicho, que si una persona que vive en unión libre se casa, le va mal, se separan. No sé si alguna vez he escuchado esto también por acá. Y eso es un dicho que se tiene, un temor que se sembró y que cuando se declara, pues ocurre. Y porque quizás pensaron que con casarse ya se iban a arreglar cosas que no se arreglaron desde antes, porque se piensa simplemente: bueno, me caso y pin, ya se arregló toda la situación. Pero son temores inexistentes. Y yo le pido al Espíritu Santo de Dios que si en este momento hay temores inexistentes, cosas que Dios ya le dijo que usted debe hacer en su vida y no lo ha hecho por temor a cosas que piensa que van a ocurrir, en este momento se ha derribado toda fortaleza del enemigo en el nombre de Jesús. Amén. En segundo lugar, ¿qué ocurre cuando tomamos o cuando tenemos o el temor nos controla? Segundo lugar, tomamos decisiones sin la dirección de Dios. Y encontramos en la Biblia un ejemplo clarito, triste, pero muy claro. El libro de Ruth nos cuenta cómo había una mujer que se llamaba Noemí. Ella tiene su esposo, tiene sus hijos y empiezan a escuchar rumores y empiezan a tener una situación de hambre en su tierra. Gracias a Dios, mis hermanos, nosotros no hemos vivido lo que es tener una hambre. Quizás sabemos lo que es tener hambre un día, irnos a la camita con una agua de panela y un pancito, tal vez pasar por una situación económica algunos días apretada, pero no un hambre como ocurrió alguna vez en Samaria. Y la Biblia nos cuenta que fue tan dura el hambre que la cabeza de un burro, mejor dicho, se vendía carísima. Que en alguna ocasión, y es duro, pero unas mujeres se pusieron de acuerdo, dijeron: bueno, hoy comámonos a su hijo. Y fue una señora a reclamarle al rey y le dijo: ay, es que nos pusimos de acuerdo y ya lo hicimos con mi hijo y ahora ya no quiere con el de ella. Horrible, eso es un hambre. Nosotros no sabemos lo que es pasar por un hambre, porque Dios nos provee y porque gracias a Dios en nuestra tierra de Colombia hay mucha comida y hay mucha abundancia para la gloria del Señor. Amén. Pero Noemí sí tuvo que pasar esa situación y empiezan a vivir esto y escuchan rumores. Y esos rumores dicen: no, en la tierra de Moab, allá hay pan.
váyanse a vivir a Moab, allá se van a desarrollar, allá van a avanzar, y se dejan llevar por ese temor de morir de hambre y ni siquiera oran y dicen, Señor, ¿será que es tu voluntad? Y yo quiero decirle algo, en mi iglesia ocurrió, un hermano tenía su trabajo fijo, sus prestaciones, pero les dio el aburrimiento. Y a uno a veces le da el aburrimiento y dice, yo voy a dejar esto botado y voy a empezar mi vida en otro lugar. Pero no contaron con la dirección de Dios. Vendió todo lo que tenía, se fueron a vivir a Panamá. El trabajo que le ofrecieron no era lo que pensaba y perdió todo lo que tenía. Volvió con nosotros, gracias a Dios. Imagínense la misericordia del Señor, que volvió a la empresa donde estaba y lo volvieron a poner ahí. Era tan buen empleado. Eso nos puede pasar a cualquiera. A Noemí le ocurrió, ella se va con su esposo y el final, el resumen de la historia es que ellos terminan peleando una guerra que no era de su país, y en esa guerra ella pierde su esposo, sus 2 hijos y se queda solamente con una nuera, pero porque le rogó la nuera, que era Ruth, que la dejara estar con ella. Cuando ella entra a su tierra nuevamente, toda la gente de Belén, que es su tierra, sale a recibirla y a decirle, Noemí, qué bueno, tantos años que no nos veíamos, qué alegría que estés acá. Y ella dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara. Y Mara significa amargura. Entonces ella misma declaró, dijo, estoy amargada, hermanos, y a veces nos amargamos porque nos va mal. Y a todos en algún momento nos fue mal, nos amargamos y empezamos a echarle la culpa al Señor, cuando el Señor nunca tuvo la culpa, sino fueron mis decisiones. Esa es otra parte. Si quizás hoy estoy viviendo en una decisión sin la dirección de Dios, es un momento en el cual el Señor le va a hablar para que volvamos al camino. Dice la palabra del Señor, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Eclesiastés 3:15. Amén. Tercero, cuando vivimos controlados por el temor, no desarrollamos nuestro potencial por miedo a fracasar. Y nos cuenta la palabra del Señor cómo hay un hombre al cual su Señor le da un talento, al otro le da 5, al otro le da 7. Bueno, nos dice que le fue aumentando a otros, pero él le dio solo 1. Cuando le da un talento, le parece fácil ir y enterrarlo. Cuando vienen a preguntarle, bueno, ¿usted qué hizo con ese talento? Muestra a ver qué hizo con eso. Señor, como me lo diste, te lo entrego. ¿Cómo así? Luego no podía ir y meterlo en el banco, ganar intereses, pero me devuelve tal como le di. Pues quítenle ese talento y se lo doy al que tiene más, porque al que tiene le será dado y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Hermanos, ¿saben por qué a veces no tenemos? Porque no valoramos aquello pequeño, porque siempre hay personas que están esperando un golpe de suerte, que se gane la lotería, que lo llamen y que tiene un pariente rico y que le deje una herencia, ¿sí? Entonces no trabajamos con lo que tenemos, y uno tiene que aprender a trabajar con lo que Dios le ha dado, y el Señor pone más y multiplica más y da más bendición, porque Dios es el Señor que trabaja sobre imposibles. Cuando le creemos a Dios, Él multiplica todo lo que tenemos. Amén. Ese es nuestro Dios. Gloria sea a Dios. Pero este hombre guardó, y ese es el problema. Y tenemos que enfrentar a nuestros temores. ¿Cómo fue mi historia en el caminar en la palabra de Dios? Yo nací en mi iglesia cuando nací de nuevo, ¿sí? Cuando tenía 13 años. Y desde ese momento empecé a amar la palabra del Señor profundamente. Me gusta mucho memorizar la Biblia, enseñar la palabra, pero siempre muy tímida. Y cuando tenía 18 años o 19, se me dio la primera oportunidad de predicar, y yo doy gracias a Dios por los grupos familiares. Es un gran campo de entrenamiento. El que no esté en grupo familiar, mira a ver cómo se involucra en uno. Y me da mi líder la oportunidad de predicar ese día, y quiero decirle con toda sinceridad que fue la peor predicación del mundo. Prediqué rápido, prediqué con susto, y salí tan desinflada, tan triste, que yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Úsame en lo que quiera, a mí me encanta servir. Si me pones, no sé, a atender, a trabajar en ello, en aquello, para mí es un privilegio servir, pero predicar no me pongas. Pero como la vida de uno no es lo que uno quiere,
sino lo que Dios manda, Dios toma ese temor y me ayuda paso a paso a ir avanzando en él. Pero necesitamos sacar aquello que Dios nos ha dado y desarrollarlo. Y que esta iglesia se convierta en una iglesia de miles en el nombre del Señor. Amén. Cuando todos trabajamos, cuando todos procuramos el avance del reino, la iglesia se multiplica y el reino de Dios es extendido. Amén. Tercero, cuando el temor nos controla, somos los que proyectamos inseguridad. O sea, una persona con miedo se le nota. Y hay una persona con miedo, le multiplica ese temor a los demás. La semana pasada veníamos de la asamblea de la costa atlántica hace 8 días y normal me subí en el avión para Bogotá y empezó a moverse fuerte. Sí, o sea, una turbulencia que no había sentido. Y se pone una muchacha al lado, yo estaba tranquila, yo dije, no, pues bien. Y se pone con ese susto y empieza a temblar y empieza a orar y yo dije, no, pero estamos bien. Y ¿sabe qué le cuento? Que alcanzó a pegarme el susto, me impresionó. Entonces, una persona con inseguridad, con miedo, le proyecta eso a los demás. Cuando una persona está convencida de que Dios fue el que lo llamó, de que Dios fue el que lo escogió, de que Dios es el que lo está usando, eso es lo que ministra a las demás. El día de la coronación del rey Saúl, cuando debía estar más elegante, más feliz, más orgulloso porque Dios lo había escogido para ser el rey, lo llamaron para ponerle la corona. ¿Y dónde está el rey? Y dice la palabra del Señor que él estaba por allá escondido en el follaje. ¿Usted qué pensaría de un rey como ese? Si así es el día de la coronación, ¿cómo va a ser el día de la guerra? Grave, ¿cierto? Pero cuando el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, el fuego y el fluir de la presencia de Dios es lo que se manifiesta. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que ocurre. Un padre que le proyecta inseguridades a sus hijos, le va a causar un daño en el que yo le digo, sí, enseñémoslos a tener temor de Dios, enseñémoslos a ser cuidadosos, pero enseñémosles también a creer que tenemos un Dios en quien todo lo podemos, que se pueden alcanzar los sueños, que se puede servirle a Dios, que se puede vivir en fe. Y esos muchachos serán unos jóvenes convencidos que levantarán el reino de Dios. Y finalmente, cuando el temor nos controla, cedemos ante la presión de las personas. Hay personas que por temor a no quedarse solas, aceptan una relación donde hay abuso. Hay personas que por temor a no quedarse solteras o solteros, se casaron con el que no era. Por la presión de afuera, por la presión de afuera. Hay personas que porque los amigos no le digan, oiga, pero qué aburrido es usted, tómese una. Y esa una se le volvió 2. Y después resultó alejado del Señor y después le dio pena volver a la iglesia. Debemos tener este temor de Dios. Ese es el temor más grande, porque cuando tenemos temor de Dios, Él nos respalda aunque se levanten otras personas contra nosotros. Amén. Ese es el peligro. Y ahora, iglesia querida de Medellín, yo les digo, no vamos a vivir en temor. Dígale que está a su lado, no vamos a vivir en temor. No vamos a vivir el temor. El temor no nos va a controlar. Vamos a la segunda parte. Bueno, cuando nosotros cambiamos el temor por la fortaleza en el Señor, somos valientes. Creemos en las promesas del Señor y avanzamos paso a paso. Y los temores que hay en nuestro corazón lo vamos entregando al Señor. Así que vamos a ver 3 aspectos, 3 elementos claves para que el temor no nos controle. Primero, Salmo capítulo 56. Por favor, abras su Biblia en este pasaje bíblico. Salmo 56. Verso 1. Amén. Leemos en Reina Valera, dice la palabra del Señor: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío.
En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Amén. Primer aspecto para no vivir con temor: tengo una relación muy sincera, tengo una relación muy genuina y muy auténtica con el Señor, en la cual yo le puedo decir: Dios, quiero hacer esto, pero tengo temor, así como el día que me ocurrió con el tobogán. También ocurren cosas trascendentales en nuestra vida, en cosas que vienen a marcar aspectos. Hay momentos en los cuales las personas se levantan contra nosotros por ser hijos de Dios y necesitamos más que nunca fortalecernos en Él. Nosotros somos llamados cristianos, somos llamados creyentes, pero a veces no lo expresamos tanto en nuestra vida diaria, porque cuando viene el problema, a veces lo primero que hacemos es quejarnos. O a veces lo primero que hacemos es correr. Vamos a ir donde el líder, vamos a ir donde el pastor. Eso está bien para que ore por nosotros, pero nosotros necesitamos depender primeramente del Señor. Y Él está haciendo una confesión poderosa. Él está diciendo: el día en que temo, yo en ti confío. El día en que temo, ¿qué? Yo en ti confío. Y declárelo, diga: el día en que temo, yo en ti confío. Está diciendo que en realidad sí, somos seres humanos, nos duele, nos da miedo, nos preocupan ciertas cosas de nuestra vida, pero la confianza está puesta en Dios y en su nombre Él siempre va a traer la salida. Entonces esto es lo principal. La relación de amor con Dios es fundamental para que nosotros podamos avanzar. Yo decidí, cuando salí del colegio, dedicar mi vida completamente al servicio de Dios. Yo le dije: Dios, aquí está mi vida, te amo profundamente. Se me cerraron puertas y yo dije: esto es porque el Señor tiene algún propósito conmigo. Mi pastor, quizás ustedes lo conocen, quizás no, es el apóstol Eli Gómez. Entonces yo fui y le dije a mi pastor, le dije: pastor, bueno, aquí estoy para servir, ¿para qué soy buena? Durante mucho tiempo estuve sirviendo voluntariamente en la obra, luego empecé a trabajar en la iglesia como secretaria. Yo bendigo a Dios por las secretarias de la iglesia, porque el trabajo que hacen de verdad solamente el Señor conoce, todo lo que se tiene que hacer, todo lo que se tiene que trabajar. Pero llegué a los 23 años y dije: Dios, yo quiero servirte, y gracias porque esto a mí me ha servido mucho, he crecido en la obra. Pero realmente mi ambiente se volvió solo cristiano. Mi iglesia es una iglesia grande, avanzamos, gracias a Dios, y me metí mucho en lo administrativo, pero estaba todo el tiempo solo rodeada de cristianos, trabajaba en la obra, tanto que cuando fui a estudiar, yo estudié una tecnología, un curso en diseño gráfico, resulté diciéndole al profe pastor y a mis compañeros les decía hermano. O sea, así estaba tan conectada todo el tiempo que me había olvidado de los demás. Y en un encuentro el Señor confrontó mi corazón y me dijo: ¿para qué cantas enciende una luz si tú no te estás ganando a nadie? ¿Para qué dices que tú me vas a servir si tú no estás sirviéndome como yo quiero? Y quizás yo estaba en la iglesia y yo dije: listo, Dios, entonces hagamos una cosa, Señor, la primera oportunidad que tenga para salir a servirte en la obra, eso lo voy a hacer. Y el Señor escucha las oraciones, todas esas oraciones con propósito en momentos oportunos. Y le cuento que esa semana salió una hermana que se fue a vivir a un pueblo que se llama Tena. Ese pueblo nadie lo había escuchado, y acuérdense por los pañales Tena. Ese es el nombre del pueblo, que antes de la mesa. Es un clima muy agradable. Y una hermana se fue a vivir. Entonces el pastor dijo, estábamos en la reunión ahí de la iglesia: ¿a quién mandamos a que empiece a abrir un grupo familiar? Para que se abra una iglesia en el futuro, a ver si se puede abrir. Y yo levanté la mano y yo le dije: pastor Eli, pues yo voy. Él me dijo: ¿en serio? Y yo: claro, pastor Eli, yo voy. Y esa ida a abrir un grupo familiar se convirtió en un ministerio en el que estuve 10 años sirviéndole al Señor. Terminé viviendo, gracias a Dios se abrió la obra. Yo no sabía, porque si hubiera preguntado de pronto no me voy, que allá no había ni una sola iglesia cristiana, porque todas las que intentaban abrir las cerraban a punta de piedra, perseguían a los pastores, algo hacía. Y el Señor me bendijo en ese lugar. Fue un tiempo de luchas. Tuve que decirle: Dios, me voy para allá, me da temor, pero en ti pongo mi confianza. Entonces cuando uno sabe lo que tiene que hacer
Y a pesar del temor que está viviendo, le dice al Señor con toda sinceridad: ayúdame, pero no me quiero quedar aquí, no me quiero quedar estancada, no quiero empezar a dar vueltas en mi vida y empezar a recibir, ir a seminarios, tomar cursos por un lado, por el otro, volver, engordarme quizás intelectualmente, pero no dar de lo que tengo. Y a pesar de eso ocurrió. Yo salí de la iglesia de Tena solo por la voluntad del Señor, porque yo un día le dije: Dios, si quieres déjame aquí toda la vida. Fue un tiempo duro, pero en ese último año que estuve, se volvió un lugar turístico, avanzó. Y cuando abrimos nosotros iglesia, para la gloria del Señor, otras misiones empezaron a abrir iglesia y se llenó del evangelio ese pueblo. Amén. Eso fue muy hermoso. Yo le doy gracias a Dios cuando se abre una iglesia, si no sea de mi denominación, porque se establece el reino. Le doy gracias a Dios y yo sigo siendo y amo la cruzada cristiana, pero cuando el evangelio se extiende es mejor. Yo digo: gracias a Dios que se abre una iglesia y no un bar. Gracias a Dios por eso. Entonces resulta que yo le dije: Señor, yo me quedaría aquí, porque entré en mi lugar de comodidad. Era una iglesia pequeña, pero me conocía con los hermanos, era como mi familia, me encanta compartir con la gente. Y el Señor empezó a hablarme de que ya es tiempo de que cierres tu ciclo, ya es tiempo de que entregues esta iglesia. Y ese año ocurrió un milagro grande. Ese año yo estaba tomándome un juguito ahí, una vía, se llama la Gran Vía, donde está la iglesia, porque realmente es muy turístico. Y yo empecé a ver que vendían terrenos, y yo me senté y dije: Señor, ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí pagando arriendo? Ya llevamos 10 años, Señor, yo no quiero que sigamos pagando arriendo. Y fue una oración así, vuelvo y le digo, como no esa oración que estaba en la iglesia, sino un deseo del corazón. Y ese deseo del corazón fue lo siguiente: al máximo 30 días llamó una hermana de otra iglesia que también era de la cruzada cristiana y dijo: yo tengo un lote y lo siembro para la iglesia. Amén. Eso solo lo puede hacer el Señor. Es hermoso ese terreno, tiene 11 metros de frente, casi 50 metros de fondo, en un lugar donde el metro cuadrado es costosísimo, pero cuando nos lanzamos a hacer los planes de Dios, Dios trae su provisión. Y el Señor empieza a hablarme, yo contenta: bueno, ya vamos a empezar a edificar bien, ya es tiempo de que entregues. Y yo no quería, Señor, no quiero entregar, porque uno ya se acomoda. Hasta que un día estaba en una vigilia y estaba el apóstol Eduardo Cañas. Estábamos en vigilia unida ya de toda la confraternidad de pastores, y dice: bueno, bajen los pastores porque vamos a orar por ellos. Paso al frente, me coge de primeras y me dice: mira, el Señor te dice que ya es tiempo de que cierres el ciclo. Y yo dije: bueno, está bien, Señor. Entrego. Fue muy duro cerrar un ciclo para abrir otro, de estar en mi iglesia. Temores, claro, pero la confianza en el Señor y la sinceridad. Mira, hermanos, Dios no quiere que ninguno de nosotros nos quedemos estancados, que solamente nos quedemos recibiendo, que solamente nos quedemos con el sueño ahí en el corazón, pero no desarrollándolo. Dios anhela y quiere que nosotros le sirvamos con todo el corazón y desarrollando todos los talentos que nos ha dado. Amén. Entonces, en primer lugar, es desarrollar una relación sincera, profunda con Dios. El día en que temo: Señor, yo en ti confío, tú estás conmigo y tú me levantarás y me ayudarás. Amén. Vamos al segundo: cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 16, versos 6 al 10. Hechos 16, 6 al 10. Hechos 16, y tiene como título: la visión del varón macedonio. Dice así el Señor. Amén. Listo, amén. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el evangelio. Amén.
Este pasaje bíblico tiene dos palabras que quizás a nosotros no nos gustaría recibir. Versículo 6 dice, les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Versículo 7, pero el Espíritu no se lo permitió. Y entonces aquí uno se cuestionaría, Pablo, ¿qué diría? Señor, pero luego no me llamaste a ser apóstol, estoy en mi segundo viaje misionero, un ministerio muy exitoso. Venía del primer viaje misionero en la región de Galacia. A pesar de que lo apedrearon y pensaron que estaba muerto en ese primer viaje misionero, dice que cuando se fueron todos, él se levantó, se sacudió. Dice mi pastor Eli Gómez que él cree que en ese momento el Señor lo resucitó. Porque allá en el Medio Oriente, si usted ha visto películas de cómo es la lapidación, ellos hasta el final. Entonces él dice, yo creo que ahí fue cuando tuvo la visión y el Señor lo llevó al cielo. Bueno, interesante, interesante. Segundo viaje misionero, ya había venido del concilio de Jerusalén, le fue súper bien, tuvo el respaldo de toda la iglesia y todas las cosas iban avanzando. Pero está en la región de Bitinia y dice la palabra del Señor, mire, no se lo prohibió un hombre, no se lo prohibió su autoridad, fue el mismo Espíritu Santo el que le cerró la puerta en esos lugares, fue el que le dijo no más. Y a veces cuando a nosotros se nos cierra una puerta en la vida, en el trabajo, en el ministerio, entramos en la crisis existencial, entramos en la depresión, entramos en todo lo que está ocurriendo hoy en nuestro mundo, todas estas ansiedades, todas estas angustias. Y yo creo que en el pueblo de Dios necesitamos cada día ser más guiados por el Espíritu Santo, porque a veces se nos cierra una puerta y decimos, no, ese no es mi ministerio. Ah, no, por ahí no es. Y quizás lo que Dios está trabajando es que sí es, pero no por ese lado. Y no lo dejó sin respuesta. Entonces miren, la guianza del Espíritu Santo nos lleva a que hay momentos en que el Señor nos dice no. Recuerden que yo me quería quedar en mi iglesia allá. Y a mí el apóstol Eli me decía, ¿y usted se va a quedar allá toda la vida en ese pueblo pequeñito? Y yo decía, sí, porque me gusta servirle a Dios acá. Son como mi familia, vivo bien, es muy parecido ese pueblo a como cuando uno sube a Santa Elena, más o menos así, con agua muy clara, un ambiente muy bonito. Y Dios me dijo que no. Cuando salgo de la iglesia de Funza, yo estuve otro año y dije, bueno, Señor, ¿será que tú quieres que yo siga abriendo obra en otro lugar? Y me fui, me lancé a abrir obra en San Antonio y le confieso que no trabajé tan duro en Tena como en San Antonio y no tuve resultado. Yo dije, bueno, Dios, entiendo que no es tu voluntad. Estuve trabajando nuevamente 3 años en la iglesia de Funza y viene un ministerio que yo no me imaginaba. Y dicen ahí en nuestro distrito, bueno, necesitamos un pastor de jóvenes para que lidere todos estos muchachos. Y empiezan a votar y me eligen a mí. Y yo dije, pero pastor de jóvenes, ¿de dónde? Si yo he sido pastora de iglesia, yo con las nuevas generaciones no he trabajado. Y yo le dije al pastor Eli, no señor, qué pena, pero es que llegar a imponérmela a los líderes y ellos ya vienen con un trabajo y no, ahora ella es su líder, la pastora Marta ahora. Y yo dije, no, pastor Eli, mejor alguien que salga de ahí. Dice, no, yo siento que estoy guiado por el Señor y hágale, mija. Y ahora se convirtió en una gran bendición para mi vida en la cual estoy trabajando hoy en día. El trabajar con la parte generacional, con líderes de jóvenes, Dios me ha llevado a otros lugares sirviéndole a los muchachos porque uno no hace lo que uno quiere sino la voluntad del Señor, amén. Y entonces en ese pasaje nos está diciendo, Pablo quiere ir a predicar allí y le dice, no, qué pena, no es por ahí. Y empieza a hablarle a través de un sueño y yo digo, Señor, ¿cómo Pablo se dio cuenta que era un varón macedonio? Yo me imagino que la vestidura, al igual que la hermosa presentación que vimos anoche, de pronto vio un griego, alguien así como todo filosófico allá de Atenas, y que les estaba diciendo, venga a ayudarnos, venga a ayudarnos. Y Pablo dice, en el momento entendí que era la voluntad de Dios y nos fuimos para allá. Él no se pone a pensar qué me va a pasar en Filipos, que fue la primera ciudad a la que llegó. Yo quiero decirle que cuando llegue a Filipos le va bien en un principio, conocen a Lidia, una mujer que vende púrpura, súper bien, pero después esa noche lo meten a la cárcel. Y están en la cárcel
y cantando allá, Dios les abre las puertas de la cárcel, se convierte el carcelero. Mejor dicho, fue una bendición muy grande. Entonces, es importante que seamos guiados por el Señor. A veces uno quiere, es que Dios se acomode a la forma de ser de uno. Dios, ¿por qué no me das lo que yo quiero? Dios, ¿por qué? Señor, si yo te pedí una persona así, en tu voluntad está esta persona. Y el hermano Patricio Simes y la hermana Elena tienen una historia así. Ellos no fue, que se enamoraron y no sé qué, sino que Dios les habló y tiene que comprar el libro. Sino que esta historia es muy hermosa porque en la voluntad y en el corazón del Señor estaba, y el Señor sabía que era lo mejor para él y para ella, y se enamoraron y tuvieron sus hijas. Pero a veces uno es, Señor, pero ¿por qué no me das ese trabajo que yo quiero? ¿Por qué no me das ese ministerio que yo quiero? ¿Por qué no me das la plata que yo quiero? Es hacer a Dios a nuestra imagen, ¿sí? Es a Dios a nuestra imagen, y rebajamos a Dios de lo grande, de lo soberano, de lo eterno, de todo lo que quiere hacer en nuestra vida, porque queremos es que se acomode a lo que nosotros queremos. Entonces necesitamos evaluar esto. El apóstol Pablo tiene un sueño, y en ese sueño Dios le está mostrando el lugar al que debe ir. Si estamos desorientados en ese momento, yo sé que hoy le vamos a pedir al Señor y le va a traer dirección a su vida. Amén. Si estamos, a veces uno se siente así. A mí me ocurrió el año pasado. Yo estaba bien en mi iglesia y empiezo a sentir una incomodidad, y empiezo a decir, no, el Señor va a traer otro cambio a mi vida, algo va a pasar, porque empecé a sentirme incómoda y empiezo a orar. Es que cuando uno se empieza a sentir así, tienes que orar, no dejar las cosas botadas, no coger y salir corriendo, sino que sea lo que Dios vaya acomodando en su tiempo. Y uno no debe moverse de un lugar si Dios no le está mandando. Dice la palabra del Señor que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel se movía si la nube de la gloria de Dios se movía. No lo hacía si no era así. Y a veces nosotros nos movemos y después de hacer el movimiento, Señor, ayúdame, cuando ya lo hicimos. Pero nosotros somos una iglesia que somos guiados por el Señor, amén. Somos guiados por el Señor, somos guiados por su palabra en todo. Y empieza a ocurrir esta incomodidad, y yo digo, Dios, algo vas a hacer. Y empecé a hablar con una amiga, oremos porque algo va a pasar. Y al iniciar este año, eso fue a través de un sueño que el Señor me habló. Yo estaba en el sueño, y en ese sueño empiezo a ver a la hermana Ruth, empiezo a ver al hermano Antonio, al apóstol Arturo, a la pastora Patricia. Y yo no he sido muy cercana a ellos, pero cuando me han necesitado para algo, por causa de la universidad o del Instituto Bíblico, ahí hemos estado ayudando. En ese día yo llamo a Gladys, le digo, Gladys, yo tuve un sueño, empezó a cargar mi corazón. ¿Qué está pasando allá? ¿Cómo está el apóstol? ¿Cómo está la pastora Ruth? Y me dice, no, pues imagínate que sí hay algo, y es que la hermana Ruth entrega el cargo como directora del Instituto Bíblico, y ¿a ti no te gustaría pasar tu hoja de vida? Y yo me sonreí y yo dije, Señor Jesús, eso es un privilegio, pero realmente yo lo veo muy lejos para mí. Pues solamente tu mano lo podría hacer. Me llama el apóstol Arturo y me dice, pues sería hacer esto y sería hacer aquello. Por el trabajo que hicimos en FUNSA, nosotros fundamos el colegio, hay un conocimiento de educación. El Señor me dio el privilegio también de estudiar licenciatura en ciencias religiosas, me proveyó para ello, y era algo que estaba quieto, y yo le estaba diciendo, Señor, yo quiero como aplicar todo esto que hemos estudiado. Y yo le dije, pues listo, hagámosle. Pero ¿sabe qué? Quiero decirle una cosa, y hubo hojas de vida y personas que estuvieron ahí. Cuando el apóstol Arturo hablamos ese día, me dijo, hemos mirado personas, pero realmente el Señor nos está guiando que eres tú. Y yo en mi corazón también sentía que debía estar ahí trabajando, y para la gloria del Señor eso fue así. Me llamaron a una entrevista donde fui contratada más bien, amén. Entonces, para servir a la iglesia, para servir a la cruzada cristiana, eso solamente lo puede hacer el Señor. Y no le estoy contando esto para vanagloriarme ni para nada. Esto el Señor permite que yo se lo cuente para decirle que los sueños sí se cumplen, que no importa dónde empecemos, que independientemente
que uno nazca en una familia humilde, que quizás no tengamos posibilidades de estudiar, el Señor nos va llevando paso a paso para cumplir su propósito en nuestras vidas, amén, porque ese es nuestro Dios, un Dios que por encima de los temores, por encima de las adversidades, aún por encima de nosotros mismos, de los momentos en los que hemos querido a veces botar la toalla, el Señor sigue estando con nosotros, amén. Y finalmente, el temor no nos controla cuando tenemos la certeza de que somos los hijos de Dios, amén. Porque la palabra del Señor dice, San Juan, mas a todos a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. El ser hecho hijo de Dios quiere decir que si yo recibo a Cristo en mi corazón y el Señor me llama a su presencia, me voy derechito para el cielo, amén. Pero el ser hecho hijo de Dios, aparte de darme la vida eterna, también me da la seguridad de que tengo un Padre que me cuida. Yo llegué a la iglesia cuando teníamos 13 años y la historia por la que llegamos a la iglesia no fue muy sencilla, ya que mi papá tenía una enfermedad que se llama insuficiencia renal crónica. Si alguien ha tenido un conocido o un amigo, sabe lo dolorosa que es esa enfermedad. Esa enfermedad, o sea, ya han pasado 23 años de cuando llegamos a la iglesia y nunca el Señor lo sanó, pero él recibió el mayor regalo, que fue la salvación. Duró 3 años en la iglesia, un hombre fiel, comprometido como ninguno, diezmando. A pesar de su dolor, él murió confesando al Señor. Y él fallece, quiero contarle esta historia, amén. Cuando es el terremoto de Armenia, que fue tan duro en el año 99, él estaba en su cama y él dice, Señor, todas estas personas sufrieron pero se murieron rápido, llévame. Y el otro día se murió y estaba recuperándose, pero el Señor se lo llevó inmediatamente. Fue bueno y lloré y yo dije, Señor, gracias porque paró tanto sufrimiento, pero empezó un proceso y es una adolescente de 16 años teniendo que enfrentar una vida quizás sin un padre. Los que han crecido sin padres saben cómo es ese hueco, ¿no? Cómo es ese proceso en la vida de cada uno de nosotros. Mi mamá sufría depresión, pues es que imagínense, se le murió el esposo y queda con 3 hijos adolescentes. Y yo le digo a los que pasan por depresión, y yo veo el ejemplo de mi mamá, que el tener una razón para vivir fue el que la sacó de eso. Si ella hubiera dejado el trabajo, ella hasta en esos días nos amenazó y dijo, ustedes apenas cumplan mayoría de edad, yo los voy a abandonar. Imagínate tú huérfano y que tu mamá te diga eso, pero es porque estaba pasando por el proceso. Nunca se fue de la casa, todavía sigue ahí. Es la hora que no se ha ido, gracias a Dios conocí al Señor, es una mujer sana. Pero aquellos que pasan por procesos de depresión, yo veo a mi mamá y yo digo, una razón para vivir es lo que te sostiene. Si no hubiera tenido esos 3 hijos, si no hubiera tenido que salir adelante, pues ella, Dios mío, ¿cómo hubiera sido su vida? Y hoy es una mujer que le alaba. Pero entramos en ese proceso y a causa de esa paternidad vacía, Dios tiene que formar en mi vida eso, una confianza de que Él es mi Padre, una confianza de que Él está conmigo, de que, bueno, a causa del trabajo a veces yo tengo que viajar y muchas veces hay que viajar solo y yo digo, Señor, tú me cuidas. Y a donde llegue allá habrá un hermano que me reciba, no lo conozco, pero tú sí lo conoces, Señor, y lo usarás para guiarme donde quiera que yo esté. Entonces eso es lo que a veces nos pasa, que vemos a Dios tan lejano, lo vemos como el Salvador o lo vemos como allá en las nubes Dios, pero cuando necesitamos Dios como Padre, no clamamos a Él como nuestro Padre. Pero cuando tenemos esa certeza, Dios, tú eres mi Padre, Él se lleva todo temor, Él toma todo temor y nos saca adelante, amén. Entonces, mis hermanos, ¿qué necesitamos hoy? Entregar al Señor todo temor. A veces hay personas a las que les dicen, mira, tú tienes tal enfermedad, hay posibilidad, vamos a hacerte un examen porque hay posibilidad de que tengas unas células malignas. Y le dicen eso y ya se están despidiendo de la familia. Sí, en serio, o sea, no, yo tengo, y empiezan a declarar la enfermedad y empiezan a decir, yo tengo esta enfermedad y si me muero, entonces no sé qué. Mire, mi papá, a pesar de que sabíamos que se iba a morir, nunca se despidió. Él estaba enfermo, pero él confiaba en el Señor. Pero hay personas no enfermas
que ya se están imaginando lo peor. O tienen un problema con su esposo o su esposa y ya se están imaginando, no, aquí ya nos vamos a separar y vamos a hacer división de bienes y vamos a hacer esto, cuando ni siquiera han buscado la presencia del Señor para que los levante. Entonces necesitamos romper esos temores. Si por causa del pasado, de algo que nos ocurrió, no avanzamos nuevamente, no tomamos oportunidades, hoy el Señor va a sanar corazones. Amén. Así que yo le pido que se ponga sobre sus pies y se va a conectar, porque desde esta mañana hay una presencia fuerte del Espíritu Santo en esta iglesia y el Señor va a hacer algo en el corazón. El Señor está sacando a la luz cosas, y yo sé que mientras estaba dando la palabra, el Señor le estaba confrontando como me confrontó a mí en algún momento de mi vida.